Señor, te alabamos. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro, Señor, te adoro a ti. Mi majestad aquí, delante de ti, te adoraré. Ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar. Sí, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar aquí, delante de ti, te adoro. Ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adórele. Al estar aquí, adórele con todo su corazón. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Cristo. Cristo, yo te amo. Vamos, Cristo es el centro. Cristo, yo te amo. Cristo es el centro de nuestra vida. Adórele. No hay nadie como no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Toma este tiempo para adorar al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. Es Jesús. Digno ser donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si lo hubiera conocido, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera, si yo aquí no te tuviera, si yo aquí no te tuviera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos. Dígale, te amo, Señor.
delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, por gracia somos salvos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, por tu grande amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de exaltación. A través de los cantos, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Levante su voz, hermano, y dígale gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, gracias. Jesús, ante la tumba de Lázaro, tú solamente dijo gracias. Vamos, diga gracias. Gracias, Jesús. No os oigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Todos sus lugares, amados hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga en esta mañana. Quiero, antes de entrar al mensaje, dar bienvenida a los hermanos que nos acompañan. Bueno, ellos son muchos visitantes, ¿verdad? Algunos ya son de casa. Prácticamente todos son de casa. Gloria a Dios, solamente nuestra hermana Graciela, que no había podido venir, pero aquí está con nosotros. ¿Cómo le decimos? Bienvenida. También Estrella, ¿verdad? Después de un viaje, ¿verdad? Bien, y que bendiga también a Naomi. Naomi es una niña que apenas llegó a la ciudad, es hija de nuestra hermana Daniela. Amén. Y aquí está con nosotros, como le decimos a Naomi, desde Tapachula, Chiapas, nada más. Vamos a dar un aplauso a Dios por ellos. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Los niños salen a su clase. No hay muchos niños, pero con los que hay se va a ministrar, porque también son la iglesia del Señor. Dice la palabra: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Recuerden que los niños pueden salir desde hasta los 11 o 12 años, todavía pueden salir, si todavía, ¿verdad? Los niños de esa edad pueden salir a su clase. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Estamos listos para la palabra, hermanos? Hay una palabra poderosa que el Señor quiere impartirnos en esta mañana. Gloria a Dios. Y está en el Salmo 62:11. Salmo 62:11. Aleluya. Esta palabra que hoy les voy a compartir, hermanos, la he compartido en 2 ocasiones en diferentes lugares del país. Solo que aquí no lo he compartido, y lo voy a compartir porque creo que es sumamente importante para nosotros como iglesia. Allá en el Salmo 62:11. ¿Ya lo hallaron? Es un versículo muy corto, hermanos, que hasta lo podemos aprender de memoria. Gloria al Señor. Y que este sea su versículo de esta semana. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo hallaron? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si gustan, así como están sentados también. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62:11. A ver, ¿se lo quieren aprender, hermanos? Todos juntos. Dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder.
Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Creemos que la unción de tu Espíritu está aquí para ministrarnos, para enseñarnos lo que tú quieres. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El tema de hoy es el poder de lo que escuchas. ¿Cómo se llama el tema? El poder de lo que escuchas. ¿Cuántos creen que hay poder en lo que nosotros oímos? En lo que nosotros oímos, lo que entra por nuestros oídos, es muy importante. La Biblia es muy clara al respecto. Por ejemplo, en Romanos 10, 17 dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo dice en un contexto donde en Romanos 10, 13 Pablo dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y lo dice en un contexto que si la gente escucha la palabra de Dios, puede llegar a ser salva, al creer, por supuesto, al oír y al creer la palabra de Dios. Así que desde Romanos 10, 13 al 17 vemos que el apóstol Pablo dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego empieza a dar una serie de preguntas. Son 4 preguntas que hace Pablo ahí, si quieren verlo ahí. En Romanos 10, 14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído del Señor en lo absoluto. No han oído. ¿Cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si nadie les predica para que ellos oigan la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que si usted invierte esos versículos, va a notar que alguien tiene que ir y predicarles, y al predicarles la gente va a oír, y al oír la gente va a creer, y al creer será salva. De ahí la importancia del poder de lo que escuchas. Por eso concluye Pablo esa partecita en Romanos 10, 17 y dice, después de decir que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que traen alegres nuevas, ¿verdad? No todos obedecieron al Evangelio, dice el texto, no todos, y no todos van a obedecer. Sin embargo, hay que predicar para que la gente pueda oír el mensaje de fe, el mensaje de salvación, y al oír, como concluye Pablo en el versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el tema de hoy es eso, el poder de lo que escuchas. Quiero enseñarles que el oído, hermanos, es una puerta espiritual que forma creencia. Diga conmigo, el oído es una puerta espiritual que forma creencias, dirige pensamientos y define el destino. Voy a repetirlo. El oído es una puerta espiritual que forma creencias, que dirige pensamientos y define el destino. Es decir, que todo lo que escuchas repetidamente moldea lo que terminarás creyendo. Por eso el texto que leímos es fundamental. Dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Digan todos conmigo: de Dios es el poder. De Dios es el poder. Aleluya. Otra versión dice: una vez habló Dios, muchas veces he oído esto. Porque esa palabra 2 veces he oído esto es un término indefinido. Es decir, no quiere decir que o lo habló Dios una vez y yo lo oí 2 veces y hasta ahí se acabó. No, sino que es un término indefinido. Es decir, no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, sino
Muchas y muchas y muchas veces es muy importante escuchar la palabra de Dios. Y este principio, hermanos, es un principio poderoso porque dentro de las 7 leyes de la enseñanza está la ley de la repetición. La ley de la repetición. Cuán importante es la repetición de las cosas hasta que, hermano, llegamos a creerlas. Alabado sea el Señor. Vayamos a Segunda de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y ahí encontramos la ley de la repetición. Repetir la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, hasta que quede bien afirmada en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Ya lo llaman? Segunda de Pedro 3 dice: amados, ¿qué? Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, tanto en la primera como en la segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Qué interesante. Entonces, ya Pedro les había escrito de las cosas que le escribe en la segunda carta. No solamente les había escrito, se las había predicado, y dice que él la deja escrita para que tengamos memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sea el nombre del Señor. Así que el poder de lo que escuchas. Hay poder en lo que escuchas repetidamente. Por eso el salmista llegó a tal convicción, y esa es la convicción que Dios quiere que todos nosotros lleguemos. Que podamos decir como el salmista: de Dios es el poder. Que cuando vengan los problemas difíciles a tu vida, las circunstancias adversas, tú te puedas acordar de lo que Dios habló. Aleluya. Y de lo cual tú has oído 2 veces. Que de Dios es el poder. Den un aplauso al Rey. De Dios es el poder. Amén. Así que el primer punto de mi enseñanza en esta mañana, hermanos, es que lo que entra por el oído termina en tu corazón. Lo que entra por tu oído termina en tu corazón. Vayamos a Proverbios 4:20 al 21. Proverbios 4:20 al 21. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Gócese en el Señor, hermanos. Estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice? Proverbios 4:20 al 21. Hijo mío, está atento a mis palabras. Amén. Inclina tu oído a mis razones. Fuerte, que se oiga. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. Porque son medicina. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, está atento. Así como ustedes hoy en la mañana están atentos. ¿Cuántos están atentos? Gloria a Dios. Yo aquí observo todo, pero sobre todo Dios. Amén. No yo, por mí no lo hagan. Háganlo por Dios. Amén. Yo, la verdad, no soy nada delante del Señor. O sea, no soy lo más importante. Más importante es el Señor. Aleluya. Así que dice la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Es decir, que usted debe estar con la Biblia en las mañanas, a la hora que tenga la oportunidad, lea su Biblia, y cuando ya la lea, pues medítela, piensa en ella. Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Este libro, hermanos, es el frasco de la medicina de Dios. Dije, es el frasco de la medicina de Dios. ¿Quieres estar saludable? ¿Quieres estar saludable? Porque no solamente aplica a lo espiritual o a lo emocional, también afecta a nuestro cuerpo, dice. Es medicina a todo tu cuerpo. Este libro, hermano, es el frasco de la medicina de Dios. Si tienes dolor de cabeza, toma del frasco. Aleluya. Si tienes migrañas, toma del frasco. Si tienes úlcera, toma de este frasco. Tienes lo que tengas, estás enfermo, estás triste, estás angustiado, preocupado, no hayas la salida, toma de esta palabra. Toma esa palabra y verás cómo será medicina a todo tu cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así que lo que entra por tu oído termina en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? En este texto, hermano, Dios nos ordena a inclinar nuestro oído. ¿Por qué? Porque lo que escuchas no solo informa, sino que también transforma. El oído, diga conmigo, es la entrada principal hacia el corazón. Por lo tanto, las palabras se vuelven pensamientos, los pensamientos se vuelven creencias y las creencias se vuelven acciones. Así que tu corazón terminará lleno de lo que tus oídos permiten. Por ejemplo, si escuchas continuamente miedo, terminarás como, o vivirás con miedo. Si escuchas fe, caminarás con fe. Amén. Si escuchas fe, caminarás con fe. Me he propuesto que desde este púlpito se predique fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra predicamos? La palabra de fe, para que la gente de sembradores y la gente que nos ve y la gente que nos sigue, hermano, esté llena de fe. Aleluya. ¿Cuántos están llenos de fe? ¿Cuántos están llenos de fe? Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. A su nombre. Así que, número 2. ¿Cuál fue el primer punto? Lo que entra por tu oído termina en tu corazón. Sí. Número 2. La repetición crea convicciones. Diga conmigo, la repetición crea convicciones. ¿Por qué llegó a esa convicción el salmista? ¿Por qué llegó a esa convicción y llegó a decir, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder? ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Cómo la va a tener? Si no repite. No repite. Tiene que repetirlo una y otra vez. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro le escribió a los creyentes, y Pablo también tenía esa forma de trabajo, de ministerio. Vayan conmigo a Filipenses 3. Gloria al nombre del Señor. Me encanta esta carta, Filipenses. Después de Efesios, estoy ahora en Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles
las mismas cosas. A mí no me es molesto, dice Pablo, escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, dice Pablo, a mí no me es molesto escribirle lo mismo, y a ustedes tampoco les molesta que yo les hable y les predique y les enseñe y les escriba y les diga y les enseñe y les repita una y otra vez las cosas que ya les he dicho. A mí no me molesta, y a ustedes tampoco. No sean los desesperadores. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque la repetición crea convicciones. La repetición crea convicciones. Porque como ya lo dije, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no por oír una vez o una sola vez. ¿Cuántas veces usted escuchó la palabra y al principio usted no quería? No quería, pero de tanto que le hablaron, de tanto que le dijeron, de tanto que le dijeron y le dijeron, usted un día llegó a creer, ¿no es cierto? No es la primera vez que usted escuchó y ya creyó, sino escuchó más de una vez, a alguien o a mucha gente que le habló de Cristo, hasta que al final usted dijo, ya me llegó la convicción. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Quién lo convenció a usted? El Espíritu Santo. ¿Pero qué instrumento usó? La repetición. La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios, dice la palabra, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Así que, repito, la fe viene por el oír, pero no por oír una sola vez, sino por oír frecuentemente. A veces damos por sentado que como la gente ya escuchó una vez o dos veces algo, ya lo entiende, ya lo comprende, o ya tiene convicciones firmes. No, tenemos que repetirlo más de una vez. Amén, porque la repetición, repito, crea convicciones. Y esto lo sabe el enemigo. ¿Cuántos saben que el enemigo lo sabe? Y por eso el enemigo repite sus mentiras, ¿verdad? Las repite, hasta que la persona termina creyéndolo. ¿No es cierto? Sí, el enemigo usa esta arma de la repetición porque sabe que si la gente escucha repetidamente sus mentiras, hermano, hasta que parezcan verdad, la gente termina creyéndolo. La cultura, por ejemplo, la sociedad y las voces equivocadas pueden programar tu fe o tu derrota. La cultura puede programar tu fe o tu derrota. Porque mucha gente escucha cierto tema o cierta ideología y termina creyendo. Así que, por ejemplo, Eva, ustedes van a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ella terminó creyéndole al enemigo. Eva escuchó repetidamente la voz equivocada y terminó creyendo una mentira. Miren cómo dice la escritura. Génesis 3. Ahí está el texto de la desobediencia del hombre. ¿Ya lo hallaron? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. ¿Qué más dice? Que Jehová había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. ¿Eso había dicho Dios? Le pregunto, ¿eso había dicho Dios? ¿No comáis de todo árbol del fruto? ¿Así dijo Dios?
¿Eso dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis. Pero vino Satanás con sus mentiras, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ustedes ahí pueden ver la historia, ¿verdad? Cómo cayó la mujer en transgresión. Dice el apóstol Pablo que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada. Dice la palabra, hermano, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y de tanto y tanto, y de tanto y tanto que Satanás estaba ahí con sus mentiras, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No solamente Eva, sino también Adán cayó en ese pecado de no comer, de comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba ahí hablándole. ¿Qué te está hablando el enemigo, hermano? ¿Qué te habla el enemigo? Porque hay voces que a veces oímos, pero tenemos que nosotros distinguir si es la voz de Dios, si es la voz del diablo, si es nuestra propia voz o es la voz de la carne. Tenemos que atender qué voz estamos escuchando. ¿Qué voz estamos escuchando? Goliat por 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Ahí estaba por 40 días ese gran hombre, ese gigante, y le decía, ¿quién es el que va a pelear contra mí? ¿Quién? Si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos, serán nuestros esclavos. Y si él me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Y estaba retando ahí al pueblo de Dios. Lo retaba por 40 días. Oiga, por 40 días lo retó, hasta que llegó David con una voz diferente. Porque él había oído algo diferente. Porque él había oído que de Dios es el poder. David había oído que de Dios es el poder. Y por eso, mientras los demás soldados estaban intimidados, estaban acobardados, hermano, David llegó con una voz diferente, porque él tenía convicciones y él pudo decir que de Dios es el poder. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Yo lo venceré a este gigante, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel, porque Jehová no pelea con espada ni con lanza, porque de él es la batalla. A su nombre. Así que es muy importante lo que oímos, hermano, porque la repetición crea convicción. Número 3, rápidamente. Número 3, diga conmigo, la voz que más escuchas es la voz que más te influencia. Amén. La voz que más escuchas es la voz que más te influencia. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a San Juan 10:27, por favor, si son tan amables. San Juan 10:27. ¿Qué voz escuchas? Hay gente que dice que oye voces y que la Virgen le habla. Santo Dios. Pero ¿qué voz escuchas? ¿Qué voz estás escuchando? Porque la voz que más escuchas es la voz que más va a influenciar en tu vida. Vamos a San Juan 10:27. Dice la Escritura: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz,
y yo las conozco y me siguen. Si usted es oveja de Dios, la voz que usted debe escuchar y la voz que más le debe influenciar es la voz de Dios. A su nombre. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Y luego dice bien bonito, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Gloria a Bien Dios. bonito. ¿Cómo ven? Y yo les doy vida eterna, gracias hermano, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros en el Señor? Todo depende de que vos oís. Pero si es la voz del diablo, ¿qué te va a decir el diablo? Dios no te ha perdonado. ¿Qué te estás creyendo que eres salvo? ¿Qué te estás creyendo que ya Dios te perdonó? Con tantos pecados que hiciste, tantas maldades que hiciste, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? Estás equivocado. Y cuando oyes esa voz, hermano, empiezas a deprimirte, empiezas a sentirte solo, no sientes que Dios te ama, no sientes que el Señor te ha perdonado. Pero usted no debe depender de lo que siente, porque eso se llama fe sensorial. ¿Cómo se llama esa fe? Fe sensorial, es decir, la fe de los sentidos. La fe de los sentidos. Muchos cristianos viven en una fe sensorial. Hoy se sienten salvos, mañana no se sienten salvos. Hoy se sienten en victoria, mañana no se sienten en victoria. Hoy se sienten hijos de Dios victoriosos, mañana no, porque dependen de lo que sienten. Pero tú no debes depender de lo que sientes. Segunda de Corintios 5:7, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:7, ¿qué dice? Dice que andamos por fe, no por vista. La palabra vista es fe sensorial, por lo que yo veo, por lo que yo siento, por lo que yo escucho, por lo que yo veo y siento. No, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dios está conmigo. De Dios es el poder. Dios es mi guerrero. Él adiestra mis manos para la batalla. Dios no me ha dejado solo. Aleluya. Amén. Porque yo no ando por vista. Yo no ando por vista. ¿Y usted? ¿Usted? Tampoco. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? Romanos capítulo 1, versículo 17. A ver, de las panderistas, a ver, ¿quién la encuentra más rápido? Y lo lee. Gloria a Dios. Que así como agarran el pandero, agarren su Biblia. Ah, no es cierto. Búsquelo, buscando. Amén. Pero no lo han hallado. A ver, ¿quién lo halló? ¿Qué dice? ¿Cómo vivirá el justo? ¿Por fe sensorial? ¿O por la fe? Por la fe. Yo vivo por fe, usted vive por fe, y todos debemos vivir por fe, hermano, porque oímos la voz de Dios. Ahora, todos escuchan múltiples voces, pero no deben influirte, porque la voz que te domina en tu vida determina tu dirección. Si escucha la voz del mundo, hermano, si usted escucha más la voz del mundo que la voz de Dios, su fe va a disminuir. Dije que su fe va a disminuir. Si usted empieza a escuchar más la voz del mundo que la voz de Dios, su fe va a disminuir. Si escuchas más la voz de Dios que la contaminación del mundo, tu espíritu se va a fortalecer. Aleluya. Ahora, no es que Dios no hable. Dios siempre está hablando. Pero otras voces están más altas a veces.
Hay voces que están más altas que la voz de Dios, y por eso muchos cristianos se sienten como se sienten, viven como viven, porque la voz que te influencia es la voz que más escuchas es la voz que más va a influenciar tu vida. ¿Estamos aquí todavía? Número 4. ¿Están listos para el número 4? ¿Quieren oír el número 4? Gloria a Dios, porque si no quieren oírlo, voy a tener que ir a dárselo a los de allá de Oaxaca. Santo Dios, a su nombre. Ahora que estoy en Oaxaca, hermano Alcázar, venga y predíquenos aquí, predíquenos allá. No, hermano, yo ando de vacaciones. Voy a estar andando predicando. Sin embargo, hice la excepción. En algunos lugares hice la excepción. Pero no, hermano, no me faltaba el lugar donde quería que yo predicara. Ahora que yo estuve. Aleluya. Así que, ¿quieren oír el número 4, hermano? Aleluya. El número 4 es que para cambiar tu vida, cambia lo que escuchas. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Para cambiar tu vida, cambia lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voces están más altas en tu vida? Si quieres cambiar tu vida, cambia lo que escuchas. A su nombre. Miren cómo dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, se lo voy a leer para que avancemos en el tiempo. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe abundar la palabra de Cristo? ¿Cómo debe estar la palabra de Cristo en nosotros? En abundancia. Amén. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra de Cristo. Si alguien viene a pedir un consejo a usted, hermano, de cualquier situación, de cualquier problema que esa persona esté pasando, amado hermano, de cualquier persona cualquier problema que esa persona esté pasando, usted podría aconsejarle, o diría: espérenme, voy a llamar a mi pastor para que mejor él le aconseje. No, usted debe tener la capacidad de ayudar a otro. Dice aquí la palabra que nos aconsejemos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué buscan, hermano? Allá hay. Alabado sea el nombre del Señor. Que nos aconsejemos unos a otros en toda sabiduría. Y para eso hay que permitir que la palabra de Dios more en abundancia. Amén. Esta Biblia no la agarra usted cada domingo que viene a la iglesia. Ahora es domingo y Biblia, vámonos a la iglesia, Biblia. Bien empolvada la Biblia, de tanto que no la lee. No es el caso de ustedes, para que no se me pongan serios, pero si a alguno de ustedes le pasa eso, hermano, empiece a leer su Biblia y usted va a estar lleno de sabiduría. Amén. De sabiduría para aconsejar a las personas, para instruir a las personas, porque hay mucha necesidad en la gente. Hay mucha necesidad. Por lo tanto, tenemos que, para cambiar nuestra vida, cambiar lo que escuchas. Diga conmigo: la transformación espiritual comienza por una transformación auditiva. Voy a repetirlo porque esto es muy importante. La transformación espiritual comienza por una transformación auditiva, y si no, que también visual, ¿verdad? Porque oímos y vemos. Lo que oímos, mire, todo lo que el cristiano oye y lee, hermano, debe ser cosas que edifiquen su vida, cosas que transformen su vida. Aleluya. Así que la transformación espiritual, repito, comienza por una transformación auditiva. O sea, no puedes escuchar derrota y vivir en victoria, ¿o sí? No puedes escuchar derrota y vivir en victoria. Acuérdense que por aquellos 10 espías, de los 12 espías,
10 vinieron con mensaje negativo, ¿verdad? Y en vez de que el pueblo se animara a entrar a la tierra prometida, los 10 espías dijeron: no, allá en aquella tierra, la tierra traga a sus moradores, y allá están los hijos de Anac, grandes gigantes, y nosotros éramos, a su parecer, como langostas. Como langostas. Éramos como langostas, a su parecer. Era la manera de hablar de los 10 espías. Pero ¿qué dijeron Josué y Caleb? No, vayamos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Dios está con nosotros, y vamos a ir y tomar esa tierra. Pero por aquel mensaje de los 10 espías, el pueblo se desalentó. Lo que tú escuchas determina lo que crees. Lo que tú escuchas determina lo que crees. Pues es muy importante que para poder cambiar nuestra vida, cambia lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando? A Maluma. Vas a terminar todo chueco, todo, ¿verdad? ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? Yo no digo que toda la música secular es mala. Hay música con buena letra, con buen mensaje. Pero ¿qué escuchas? ¿Qué libros lees? ¿A quiénes oyes? Pues es muy importante que tú, si quieres cambiar tu vida, cambia lo que escuchas. No puedes escuchar pecado y vivir en santidad. No puedes escuchar negatividad constante y caminar por fe. Amén. Si estás al lado de mucha gente negativa que nomás está hablando cosas negativas, de eso estás alimentando tu oído, entonces no puedes caminar con fe. Dile que está a tu lado: si quieres volar como las águilas, no te juntes con los guajolotes. Santo. Sí, si quieres volar como las águilas, no te juntes con los guajolotes. Aquellos tenían mentalidad de grillo, somos como langostas. Pero Josué y Caleb tenían otra mentalidad, porque estaban escuchando la palabra de Dios constantemente. La palabra de Dios constantemente. Ahí comienza la transformación, cuando cambias lo que escuchas. Cambia lo que escuchas, a su nombre. Si cambias la música que escuchas, yo no sé qué música escuchas, hermano. Yo no te ando vigilando. Aleluya. Algún día me gustaría llegar a su casa de sorpresa, a ver qué música escucha el hermano, la hermana. Llegar de sorpresa sin avisarles, a ver qué música está escuchando y por qué se siente como se siente y por qué está como está, por lo que escucha. Por lo que escucha. Aleluya. Pero si escuchas alabanza o música positiva, entonces la atmósfera de tu casa se llena de un ambiente positivo, ¿no es cierto? Si escuchas alabanza, adoración, que exalte a Dios, como dice el Salmo 22:3, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios mora en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Así que muy importante lo que escuchamos, a su nombre. Ya por último, lo que Dios te habla es lo que debes escuchar. Vayamos a Isaías 55:3. Lo que Dios te habla es lo que debes escuchar. Isaías 55:3. Dije: lo que Dios te habla es lo que debes escuchar, hermano. Dice la palabra en Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aleluya. Todos juntos: inclinad vuestro oído y oíd. Amén. ¿Qué más dice? No los oigo. Venid a mí, oíd y vivirá nuestra alma, y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mire, la gente venía a Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Venía a Cristo, dicen los evangelios, para oírle, ¿no es cierto? Venían para oírle. Y luego dice el texto, y para que los sanase de sus enfermedades. Ese es el orden de Dios. Primero la gente tiene que oírle, y después de oír la palabra puede ser sanada. Amén. Es un principio espiritual poderoso, hermano, porque hay poder en lo que escuchas. Vayamos a Hechos 14, 7 y 8. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo aquí sana a un hombre, pero lo sana cuando el hombre oye el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Lo sana cuando el hombre oye el evangelio. ¿Están conmigo ahí? Hechos 14, 7 y 8. Dice que llegaron a Listra y a Derbe, verso 6, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Amén. ¿Qué predicaban? ¿Qué predicaban? El evangelio. No el evangelio. No el evangelio, sino el evangelio. Amén. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué oyó hablar a Pablo? ¿Qué oyó hablar a Pablo? El evangelio. Este hombre oyó a Pablo hablar el evangelio. Dice la palabra, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero ¿cuándo le nació la fe al hombre? ¿Cuándo le nació la fe? ¿Cuándo le va a nacer la fe a usted? ¿Cuándo usted va a decir como el salmista, de Dios es el poder? De Dios es el poder. Cuando usted escuche el evangelio, cuando usted escuche la palabra de Dios en su vida. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos? El evangelio. Amén. Dios quiere que escuchemos el evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas de salvación, buenas nuevas para los pobres, buenas nuevas para el que está enfermo. Hay buena noticia para el que está desalentado, buena noticia para aquel que está triste, para aquel que no sabe qué hacer, para aquel que no haya la solución. Hay buenas noticias. Dije buenas noticias. Amén. Y cuando la gente oye esa buena noticia, hermano, llega a esa convicción. Y como aquel enfermo, hermano, Pablo pudo ver que tenía fe. ¿Puedo ver fe en ustedes? ¿Pueden ver ustedes fe en mí? Porque la fe se ve. La fe se ve. Y Pablo dice que vio que tenía fe el hombre para ser sanado. ¿Y saben por qué tenía fe el hombre? Porque el hombre escuchó el evangelio. ¿Y qué evangelio predicaba Pablo? ¿Un evangelio de religión? ¿Un evangelio de reglas? ¿Un evangelio de normas? No, él predicaba un evangelio poderoso, un evangelio del reino, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Cristo es el camino. Y aquel hombre, hermano, tuvo fe para ser sanado, porque de seguro Pablo predicó no solamente del perdón de los pecados, sino también que Cristo podía sanarle de sus enfermedades. Y aquel hombre escuchó este evangelio, amén, y tuvo fe para ser sanado. ¿Cuántos tienen fe para ser sanados?
¿Cuántos tienen fe para que ese problema que tienes se solucione? Amén. Pero si estás escuchando lo contrario a la palabra, vas a terminar creyéndolo. Vas a terminar creyéndolo. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Den un aplauso al Rey, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Lo que Dios dice es lo que Él quiere que tú escuches. Lo que Dios te habla, lo que debes creer. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Dios quiere que escuches su voz para que vivas, creas y avances. Dios quiere que escuches su voz para que vivas, creas y avances. ¿Cuántos quieren avanzar este 2026? ¿Quieres avanzar? ¿O quieres seguir dando vuelta ahí en círculos? Ahí es lo mismo. Como los israelitas, ¿verdad? Vueltas y vueltas ahí en el desierto por 40 años en un viaje que se llevaba 11 días. Oiga, 11 días se llevaba a llegar a la tierra prometida. 11 días nada más. Pero se llevaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. Y todo por no querer obedecer la palabra de Dios. Toda aquella generación que salió de Egipto, hermano, murió. Solamente entró Josué y Caleb, porque tenían otro espíritu. Tenían otro espíritu. ¿Y cuál era el espíritu que tenía Josué y Caleb? De fe, no de derrota, no de miseria, no de pobreza, no, un espíritu de victoria, un espíritu de fe. Es el que yo quiero, hermano, que tú tengas, un espíritu de fe, que seamos la generación de Josué, de Caleb, que ellos le creen a Dios, que si Dios dice, les voy a dar esa tierra prometida, ustedes van a ir a poseer la tierra, todo eso es su territorio, creerle a Dios. Yo le creo a Dios y usted. Así que Dios quiere que escuches su voz, porque una palabra de Dios vale más que 1000 palabras humanas. Aleluya. Una palabra de Dios vale más que 1000 palabras humanas. Así que la fe se fortalece, hermano, cuando se alimenta de la voz correcta. Amén. Así que en conclusión, hermano, cuida tus oídos. Cuida tus oídos. Filtra tus voces. Eleva la palabra en tu vida. Que la palabra sea central en tu vida. Amén. Que todos los días tú leas la palabra y que te propongas memorizar por lo menos un versículo a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? 360. ¿Cuántas semanas? 52. ¿Te imaginas que te aprendieras 52 versículos al año? 52. Ya no voy a decir un versículo diario, sino un versículo por semana. Uno. Al año vas a terminar sabiendo 52 versículos. ¿Cuántos versículos te sabes, hermano, de la palabra? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto lees de la palabra? ¿Qué tanto? Porque de acuerdo a lo que tú escuchas, es lo que tú crees. Amén. Así que de tarea tenemos ahí el Salmo 62:11. Vamos a repetirlo todos juntos. Pónganse de pie. Pónganse sobre sus pies y digamos juntos el texto, el Salmo 62:11. No, hermano, yo no soy bueno para memorizar, dicen los hermanos. Soy duro de cabeza. Soy bien duro de cabeza. No. Repítalo constantemente. Dice la palabra: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Qué dijimos que es la palabra 2 veces he oído esto? Es un término indefinido. Lo tienen que escuchar una y otra vez, hermano. Y cuando el diablo venga con sus mentiras,
usted va a poder vencerlo. Amén. Lo va a vencer. Apocalipsis 12:11, ¿qué dice? Ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos, de la confesión de ellos. Le vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. Amén. Jesús venció al diablo con el testimonio de su palabra. Cuando le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo venció con la palabra. Ellos le han vencido con la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Así que aumenta el volumen de Dios y reduce el volumen del mundo. Esa es la palabra para hoy, hermanos. Esta es la palabra que Dios nos da en esta mañana. ¿Cuántos la reciben? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Yo sé que la transformación, Señor, en nuestra vida comienza con una transformación de lo que oímos. Lo he visto en mi vida, Señor, y muchos hermanos lo han experimentado y lo están experimentando, Señor, que lo que ellos escuchan, la voz que más escuchan, va a influenciar su vida. Padre, aquellos que oyen la voz del enemigo, la voz de la enfermedad, la voz, Dios mío, de la derrota, la voz del mundo, Señor, han terminado en derrota, en fracaso. Pero en esta hora, Señor, oramos que cada hermano que está aquí presente ponga en práctica esta palabra, Señor, y no se conforme a escuchar una vez, sino escuchar muchas veces tu palabra, Señor, a oírla y repetirla constantemente y creerla en nuestro corazón. Que nunca, diga conmigo, nunca se aparte de mi boca tu palabra, sino que de día y de noche yo medite en ella, para que guarde y haga conforme a todo lo que está en ella escrita, porque entonces mi camino será prosperado y todo me saldrá bien. Nunca se aparte de mi boca tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, y propóngase escuchar la palabra más y más en su vida. Y usted va a ser un cristiano victorioso, cristiano de fe, un cristiano victorioso, un cristiano que vence cualquier adversidad, cualquier problema, porque la palabra de Dios está en su boca. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Van a pasar los niños, amiga? Pasen. Mira eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hola. Oh, siéntese mientras, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Voy a hacerle, como siempre, a los niños unas preguntas, amén. A ver qué tanto aprendieron en esta lección que tuvimos hoy. A ver, primero, Ian, ¿cuál es el tema de nuestra lección? Ángeles se aparecen a los pastores. Ajá, muy bien. A ver, juntos, ¿cuál es el tema de nuestra lección? Ángeles aparecen a los pastores. Muy bien. Amén. ¿Qué hacían los pastores velando y guardando? Dice que en las vigilias de la noche, ¿qué hacían? A ver. Cuidaban a sus ovejas. Muy bien, cuidaban a sus ovejas. Otra pregunta más. ¿Dónde fue el lugar hacia donde fueron los pastores para ver al niño Jesús?
aparte del lugar donde nació, pero ¿en qué llegó a estar recostado el niño? A ver. En un pesebre. Muy bien, en un pesebre. Eso es todo lo que los niños aprendieron, hermanos. Dios les bendiga.